Este es el audiolibro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Preparación del reinado de Jesucristo. Segunda parte. El culto de María en la Iglesia. Capítulo 1. Fundamentos teológicos del culto a María. Acabo de exponer brevemente que la devoción a la Santísima Virgen no es necesaria. Es preciso decir ahora en qué consiste. Lo haré, Dios mediante, después de clarificar algunas verdades fundamentales que iluminarán la maravillosa y sólida devoción que quiero dar a conocer. Jesucristo, fin último del culto a María. Primera verdad. El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Jesucristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1, 8, 21, 6. De todas las cosas, la meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, es construir el cuerpo de Cristo hasta que todos sin excepción alcancemos la edad adulta. Efectivamente, solo en Cristo habita realmente la plenitud total de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Solo en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición del Espíritu, porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos asemejarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe bastarnos. Bajo el cielo no tenemos los hombres otro diferente de Él, al que debamos invocar para salvarnos. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo. Todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá, se secará y lo echarán al fuego. En cambio, si pertenecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no pesa ya sobre nosotros condenación alguna, ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios, presente en Cristo Jesús. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo lo podemos todo. Tributar al Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y gloria, hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es sólo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero, como ya lo he demostrado e insistiré en ello más adelante, sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Me dirijo a ti por un momento, amabilísimo Jesús mío, para quejarme amorosamente ante tu divina majestad
de que la mayor parte de los cristianos, aún más los instruidos, ignoran la unión necesaria que existe entre ti y tu Madre Santísima. Tú, Señor, estás siempre con María, y María está siempre contigo, y no puede existir sin ti. De lo contrario, dejaría de ser lo que es. María está de tal manera transformada en ti por la gracia, que ella ya no vive ni es nada. Solo tú, Jesús mío, vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. Ah, si se conociera la gloria y el amor que recibes en esta criatura admirable, se tendrían hacia ti y hacia ella sentimientos muy diferentes de los que ahora se tienen. Ella se halla tan íntimamente unida a ti que sería más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego. Más aún, sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la Divina María, porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas. ¿No será, pues, extraño y lamentable, amable Maestro mío, el ver la ignorancia y oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre? No hablo tanto de los idólatras y paganos. No conociéndote a ti, tampoco a ella la conocen. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos, separados de ti y de tu iglesia. No se preocupan de ser devotos de tu madre. Hablo, sí, de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen ni a ti ni a tu Madre Santísima, sino de manera especulativa, árida, estéril e indiferente. Estos caballeros hablan solo rara vez de tu Santísima Madre y del culto que se le debe. Tienen miedo, según dicen, a que se deslice algún abuso y se te haga injuria al honrarla a ella demasiado. Si ven u oyen a algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta Madre amantísima, con acento filial, eficaz y persuasivo, como de un medio sólido y sin ilusiones, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada y sin imperfecciones, de un secreto maravilloso para encontrarte y amarte debidamente. Gritan enseguida contra él, esgrimiendo 1000 argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción y es preciso dedicarse a destruirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a las gentes a la devoción a la Santísima Virgen, a quien ya aman lo suficiente. Si alguna vez se les oye hablar de la devoción a tu Santísima Madre, no es, sin embargo, para fundamentarla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos. Mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo, porque no la tienen para con María. Consideran el rosario, el escapulario, la corona, 5 misterios, como devociones propias de mujercillas y personas ignorantes, que poco importan para la salvación. De suerte que, si caen en sus manos algún devoto de la Santísima Virgen que reza el rosario o practica devoción en su honor, no tardan en cambiarle el espíritu y el corazón, y le aconsejan que en lugar del rosario rece los 7 salmos penitenciales, y en vez de la devoción a la Santísima Virgen, le exhortan a la devoción a Jesucristo. Jesús mío, amabilísimo, ¿tienen estos tu espíritu?
¿Te es grata su conducta? ¿Te agrada quien por temor a desagradarte no se esfuerza por honrar a tu madre? ¿Es la devoción a tu Santísima Madre obstáculo a la tuya? ¿Forma ella bando aparte? ¿Es por ventura una extraña que nada tiene que ver contigo? ¿Quien le agrada a ella te desagrada a ti? Consagrarse a ella y amarla, ¿será separarse o alejarse de ti, Señor? Maestro amabilísimo, sin embargo, si cuanto acabo de decir fuera verdad, la mayoría de los sabios, justo castigo de su soberbia, no se alejarían más que ahora de la devoción a tu Santísima Madre, ni mostrarían para con ella mayor indiferencia de la que ostentan. Guárdame, Señor, guárdame de sus sentimientos y de su conducta. Dame participar en los sentimientos de gratitud, estima, respeto y amor que tienes para con tu Santísima Madre, a fin de que pueda amarte y glorificarte tanto más perfectamente cuanto más te imite y siga de cerca. Y, como si no hubiera dicho nada en honor de tu Santísima Madre, concédeme la gracia de alabarla dignamente, a pesar de todos sus enemigos, que son los tuyos, y gritarles a voz en cuello con todos los santos: no espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita. Para alcanzar de tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardidamente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y sus verdaderos amigos. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi amado, hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, porque habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios, donde me hallaba cuando no pensaba en ti. Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran, que muchos se han retrasado, apresúrense hacia la meta, busquen al que buscan. Oh Jesús, anatema el que no te ama, rebose de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admire ante ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, vive, Señor, en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor, acrézcase el incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, incendia lo íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo del todo perfecto en tu presencia. Amén. He querido transcribir esta maravillosa plegaria de San Agustín para que, repitiéndola todos los días, pidas el amor de Jesucristo, ese amor que estamos buscando por medio de la excelsa María. Pertenecemos a Jesús y a María. Segunda verdad. Segunda verdad.
De lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos, como sus miembros y esclavos, comprados con el precio infinito de toda su sangre. Efectivamente, antes del bautismo pertenecíamos al demonio como esclavos suyos. El bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos de Jesucristo, que no debemos ya vivir, trabajar ni morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, porque somos su conquista, su pueblo adquirido y su propia herencia. Por la misma razón, el Espíritu Santo nos compara a, primero, árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia, en el campo de la iglesia, que deben dar fruto en tiempo oportuno, los sarmientos de una vid cuya cepa es Cristo y que deben producir sabrosas uvas, un rebaño cuyo pastor es Jesucristo y que debe multiplicarse y producir leche, una tierra fértil cuyo agricultor es Dios, y en la cual se multiplica la semilla y produce el 30, el 70, el 100 por uno. Por otra parte, Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa y condenó al siervo inútil que no hizo fructificar su talento. Todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger algún fruto de nuestras pobres personas, a saber, nuestras buenas obras, porque éstas le pertenecen exclusivamente, creados mediante Cristo Jesús para hacer el bien. Estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser también el único fin de nuestras buenas obras, y que debemos servirle no solo como asalariados, sino como esclavos de amor. Me explico. Hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y depender de su autoridad: el simple servicio y la esclavitud, de donde proceden los apelativos de criado y esclavo. Por el servicio común entre los cristianos, uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario o retribución. Por la esclavitud, en cambio, uno depende de otro enteramente, por toda la vida, y debe servir al amo sin pretender salario ni recompensa alguna, como si fuera uno de sus animales, sobre los que tiene derecho de vida y muerte. Hay tres clases de esclavitud: natural, forzada y voluntaria. Todas las criaturas son esclavas de Dios según el primer modo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Conforme al segundo, los son los demonios y condenados. Según el tercero, los justos y los santos. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y gloriosa para Dios, que escruta el corazón, nos lo pide para sí y se llama Dios del corazón o de la voluntad amorosa. Efectivamente, por la esclavitud voluntaria asumida, optas por Dios y por su servicio, sin que importe todo lo demás, aunque no estuvieses obligado a ello por naturaleza. Hay una diferencia total entre criado y esclavo. Primero, el criado no entrega a su patrón todo lo que es, todo lo que posee, ni todo lo que puede adquirir por sí mismo o por otro. El esclavo se entrega totalmente a su amo, con todo lo que posee y puede adquirir, sin excepción alguna. Segundo, el criado exige retribución por los servicios que presta su patrón. El esclavo, por el contrario, no puede exigir nada, por más asiduidad, habilidad y energía que ponga en el trabajo. Tercero, el criado puede abandonar a su patrón cuando quiera, o,
al menos cuando expire el plazo del contrato, mientras que el esclavo no tiene derecho de abandonar a su amo cuando quiera. Cuarto, el patrón no tiene sobre el criado derecho alguno de vida o muerte, de modo que si lo matase, como a uno de sus animales de carga, cometería un homicidio. El amo, en cambio, conforme a la ley, tiene sobre su esclavo derecho de vida y muerte, de modo que puede venderlo a quien quiera o matarlo. Perdóname la comparación, como haría con su propio caballo. Quinto, por último, el criado está al servicio del patrón, solo temporalmente. El esclavo lo está para siempre. Nada hay entre los hombres que te haga pertenecer más a otro que la esclavitud. Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más completamente a Jesucristo y a su Santísima Madre que la esclavitud aceptada voluntariamente. A ejemplo de Jesucristo, que por nuestro amor tomó forma de esclavo, y de la Santísima Virgen, que se proclamó servidora y esclava del Señor. El apóstol se honra de llamarse servidor de Jesucristo. Los cristianos son llamados repetidas veces en la Sagrada Escritura, servidores de Cristo, palabra que, como hace notar acertadamente un escritor insigne, equivalía antes a esclavo, porque entonces no se conocían servidores como los criados de ahora, dado que los señores solo eran servidos por esclavos o libertos. Para afirmar abiertamente que somos esclavos de Jesucristo, el Catecismo del Concilio de Trento se sirve de un término que no deja lugar a dudas, llamándonos Mancipia Christi, es decir, esclavos de Cristo. Afirmó que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle, no solo como mercenarios, sino como esclavos de amor, que por efecto de un intenso amor se entregan y consagran a su servicio en calidad de esclavos por el único honor de pertenecerle. Antes del bautismo, éramos esclavos del diablo. El bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo. Es necesario, pues, que los cristianos sean esclavos del diablo o de Jesucristo. Lo que digo en términos absolutos de Jesucristo, lo digo proporcionalmente de la Santísima Virgen. Habiéndola escogido Jesucristo por compañera inseparable de su vida, muerte, gloria y poder en el cielo y en la tierra, le otorgó gratuitamente respecto de su majestad todos los derechos y privilegios que Él posee por naturaleza. Todo lo que conviene a Dios por naturaleza, conviene a María por gracia, dicen los santos, de suerte que, según ellos, teniendo los dos el mismo querer y poder, tienen también los mismos servidores y esclavos. Podemos, pues, conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes, llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo. La Virgen Santísima es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros. Es también el medio del cual debemos servirnos para ir a Él. Pues María no es como las demás criaturas, que, si nos apegamos a ellas, pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La tendencia más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la más viva tendencia del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Obrar así es honrarlo y agradarle. ¿Cómo sería honrar y agradar a un rey el hacerse esclavo de la reina para ser mejores súbditos y esclavos del soberano? Por esto,
los santos padres y luego San Buenaventura dice que la Santísima Virgen es el camino para llegar a nuestro Señor. Más aún si ella, como he dicho, la Santísima Virgen, es la Reina y Soberana del cielo y de la tierra. Al poder de Dios todo está sometido, incluida la Virgen. Al poder de la Virgen todo está sometido, incluido Dios. Dice San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura. ¿Por qué no ha de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? Y ¿no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza los haya también de amor, que escojan libremente a María como soberana? Pues que han de tener los hombres y los demonios sus esclavos voluntarios, y no los ha de tener María. Y que un rey se siente honrado de que la reina, su consorte, tenga esclavos sobre los cuales pueda ejercer derechos de vida y muerte. En efecto, el honor y el poder de uno son el honor y el poder de la otra. Y el Señor, como el mejor de los hijos, llevará al mal que María, su Madre Santísima, con quien ha compartido todo su poder, tenga también sus esclavos. Tendrá él menos respeto y amor para con su madre que Asuero para con Esther y Salomón para con Betsabé. ¿Quién osará decirlo o siquiera pensarlo? Pero, ¿a dónde me lleva la pluma? ¿Por qué detenerme a probar lo que es evidente? Si alguno no quiere que nos llamemos esclavos de la Santísima Virgen, ¿qué más da? Hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen, porque Jesucristo es el fruto y la gloria de María. Todo esto se realiza de modo perfecto con la devoción que te voy a hablar. Debemos revestirnos del hombre nuevo Jesucristo. Tercera verdad. Nuestras mejores acciones quedan de ordinario, manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma infectada por el pecado original y actual sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura, de las malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros y en nuestras acciones. Aún las inspiradas por las virtudes más sublimes se resisten de ello. Es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Para vaciarnos de nosotros mismos, debemos, en primer lugar, conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente. Nos dejó agriados, engreídos e infectados como la levadura agria. Levanta e infecta toda la masa en que se la pone. Nuestros pecados actuales, mortales o veniales,
aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción naturales y dejando huellas de maldad en nosotros. Nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, concebidos en pecado, alimentados en el pecado y capaces de todo pecado, cuerpos sujetos a 1000 enfermedades, que de día en día se corrompen y no engendran sino corrupción. Nuestra alma, unida al cuerpo, se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne. Toda carne se había corrompido en su proceder. Tenemos por única herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento en el corazón, la debilidad y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Somos, por naturaleza, más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado, y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Siendo ello así, ¿por qué maravillarnos de que nuestro Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar su propia vida? ¿Y que el que ama su alma la perderá y quien la odia la salvará? Esa infinita sabiduría que no da prescripciones sin motivo, no nos ordena el odio a nosotros mismos, sino porque somos extremadamente dignos del odio, sino porque somos extremadamente dignos de odio. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos, debemos morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Es lo que San Pablo llama morir cada día. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Se vuelve tierra y no produce buen fruto. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos, y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos, y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. En tercer lugar, debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen, la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora, porque no hay que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil y lo que practicaba la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales, liberarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto.
La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia ignorado por gran número de cristianos, conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor. Expongamos la cuarta verdad, consecuencia de la tercera, antes de abordar dicha práctica. La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Cuarta verdad, es más perfecto porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador, estando tan corrompida nuestra naturaleza, como acabo de demostrar. Si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros y, para darnos acceso a sus misericordias, nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza. Por tanto, despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y al respeto debido a un Dios tan excelso y santo, es hacer menos caso de ese Rey de Reyes, del que harías de un soberano o príncipe de la tierra, a quien no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por Él debemos orar junto con la Iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyarnos en Él y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante el Padre. Así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición, cubierto con pieles de cabrito. Pero, ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Bastará nuestra pureza para unirnos a Él directamente y por nosotros mismos? ¿No es Él, acaso, Dios igual en todo a su Padre, y, por consiguiente, el Santo de los Santos, tan digno de respeto como su Padre? Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre, para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, ¿será esto razón para que tengamos menos respeto para con su majestad y santidad? Digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos un mediador ante el mediador mismo y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él. Si tememos ir directamente a Jesucristo, Dios, a causa de nuestra infinita grandeza y de nuestra pequeñez o pecados, imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. Ella es tierna y bondadosa. En ella no hay nada austero o repulsivo, ni excesivamente sublime o deslumbrante. Al verla, vemos nuestra propia naturaleza. No es el sol que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa y apacible como la luna, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que implora su intercesión, por más pecador que sea, pues, como dicen los santos, jamás he oído decir que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella
y haya sido rechazado. Ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante su Hijo con alguna súplica para que Él la acepte y reciba, y se deje siempre vencer amorosamente por los pechos, las entrañas y las súplicas de su Madre queridísima. Esta es doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura. Según ellos, para llegar a Dios, tenemos que subir 3 escalones. El primero, más cercano y adaptado a nuestras posibilidades, es María. El segundo es Jesucristo y el tercero es Dios Padre. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora de intercesión. Para llegar al Padre hay que ir al Hijo, nuestro mediador de redención. Este es precisamente el orden que se observa en la forma de devoción de la que hablaré más adelante. Llevamos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. Quinta verdad. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios, porque, primero, llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra, en vasijas de arcilla, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate. Los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean insensatamente para devorarnos y arrebatarnos en un momento, por un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. Cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad. ¿Y cuál es la causa? No fue falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia. Y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, el Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados. Ay, si hubiera conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa, y ella lo habría guardado como si fuera propio, y hasta se habría comprometido a ello en justicia. Tercero, es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo. Corrupción tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo, hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él, en medio de este mar tempestuoso, sin anegarse a ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada, sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente,
haz este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden. Capítulo 2. Deformaciones del culto a María. Presupuestas las 5 verdades anteriores, es preciso ahora más que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En efecto, hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador astuto y experimentado, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen. Y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, so pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Como un falsificador de moneda, no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y es muy rara vez los otros metales porque no valen la pena. Así, el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y María, la devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Es por ello importantísimo, primero, conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla. Segundo, conocer cuál es entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella. Hay, a mi parecer, 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen, a saber: primero, los devotos críticos; segundo, los devotos escrupulosos; tercero, los devotos exteriores; cuarto, los devotos presuntuosos; quinto, los devotos inconstantes; sexto, los devotos hipócritas; séptimo, los devotos interesados. Primero, los devotos críticos. Los devotos críticos son por lo común engreídos y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con las que gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena Madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o una imagen de María, o en la esquina de una calle. Llegan hasta acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen: no les gustan tales devociones exteriores, ni son tan cándidos como para creer a tantos cuentos e historietas como corren acerca de la Santísima Virgen. Sí se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María. Responden que hablaban como oradores, en forma hiperbólica, o dan una falsa explicación de sus palabras. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer, hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos, sobre pretexto de desterrar abusos. Segundo, los devotos escrupulosos.
Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre, rebajar al uno al honrar a la otra. No pueden tolerar que se le tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres. Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si esto fuera contrario a aquello, o si los que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes. ¿De qué sirven tantos rosarios, tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen? ¡Cuánta ignorancia en tales prácticas! Esto es poner en ridículo nuestra religión. Hábleme más bien de los devotos de Jesucristo. Frecuentemente lo nombran sin descubrirse. Hay que recurrir a Jesucristo. Él es el único. Él es nuestro único mediador. Hay que predicar a Jesucristo. Esto sí es sólido. Y lo que dicen es verdad, en cierto sentido, pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Es un lazo sutil del espíritu maligno, sobre pretexto de un bien mayor, porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Efectivamente, si se la honra, es para honrar más perfectamente a Jesucristo, pues si vamos a ella es para encontrar el camino que nos lleva a la meta que es Jesucristo. La Iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y esto no porque la Virgen sea mayor que Jesucristo o igual a Él, lo cual sería intolerable, herejía, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. Digamos, pues, con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos. María, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tercero, los devotos exteriores. Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior, de esta devoción, porque carecen de un espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin limitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido. De suerte que, si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. No hay gente que más critique a las personas de oración, que se empeñan en lo interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior que acompaña siempre a la devoción verdadera. Cuarto, los devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son pecadores, aletargados en sus pasiones, o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia, etc. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse.
Confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario u otras congregaciones, llevan el hábito o la cadenilla a la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo, responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta un buen Señor peque a la hora de la muerte, y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntual y humildemente 7 Padre Nuestros y Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, etc. Para confirmar sus palabras y enceguecerse aún más, alegan algunos hechos verdaderos o falsos. Poco importa que han oído o leído, en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor de la Virgen, resucitaron para confesarse, o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse, o a la hora de la muerte obtuvieron de Dios, por la misericordia de la Santísima Virgen, el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica, porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen, mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo? Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. Y esto, ¿quién osaría siquiera pensarlo? Protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que, después de la que se tiene a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, es la más santa y sólida de todas, contribuye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón de la comunión sacrilega. Confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas santo, que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero es preciso al menos. Nota bien lo que digo. Primero, mantenerte sinceramente resuelto a evitar, por lo menos, todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, violentarte para evitar el pecado. Tercero, inscribirte en las cofradías, rezar los 5 o los 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores, por endurecidos que estén, y si tú, lector, fueras uno de ellos, aunque ya tuvieras un pie en el abismo, te las aconsejo, a condición de que las realices con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de contrición y el perdón de tus pecados y vencer tus hábitos malos, y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado. No obstante, los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos, y las máximas del Santo Evangelio. Quinto, los devotos inconstantes.
Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y como a saltos, ya fervorosos, ya tibios. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio, poco después ya no son los mismos. Abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en todas sus cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad, cambian como la luna. Y María los coloca debajo de sus pies, junto a la media luna, porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distingue por la fidelidad y la constancia. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas, y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. Sexto, los devotos hipócritas. Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen. Los devotos hipócritas encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Séptimo, devotos interesados. Existen finalmente los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Unos y otros son falsos devotos, en nada aceptos a Dios ni a su Santísima Madre. Pongamos pues suma atención, a fin de no pertenecer al número de los devotos críticos que no creen en nada, pero todo lo critican, de los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos a la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo, de los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores, de los devotos presuntuosos que bajo el oropel de una falsa devoción a la Santísima Virgen viven encenagados en el pecado, de los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación, de los devotos hipócritas que entran en las cofradías y visten la librea de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos, y finalmente de los devotos interesados que solo recurren a la Santísima Virgen para liberarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo. Suscríbete, Dios los bendiga.